Buenas noches, gracias por estar conmigo en El Poder de la Palabra. Somos el Canal 51, el más importante medio de la más importante provincia de la República Dominicana. Estamos en Aster, estamos en Tricón y estamos en más de 60 cables locales. Nos puede ver desde cualquier rincón del país y en el mundo a través de tni51.com. El Poder de la Palabra. Hoy tengo conmigo al exdirector de Migración, es diputado y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, que postula, por cierto, al licenciado Pererín Castillo a la presidencia. Licenciado José Ricardo Taveras Blanco. Muy buenas tardes, Jesús María, muy contento. Licenciado, gracias. De estar aquí. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Conversando, debutando en este canal Santiago, y en tu programa. Santiago, el Cibao. Sin Cibao no hay elecciones. Ah, no, hay gente que se pierde en eso. No, sin Cibao no hay elecciones. Licenciado, déjeme decirle que usted está en el más importante medio de comunicación. Muchas gracias. De la más importante provincia de la República Dominicana. Así te oí decir, muy bien, excelente, y felicitaciones tanto a ti como al propietario, el amigo Burgos Gómez. Don Rafael Burgos Gómez, un emprendedor de esta provincia. Bueno, a él le llaman el padre de esta provincia, porque precisamente, aunque yo no vivo en ella, él fue la persona quizás más importante que trabajó con muchos colaboradores, de los partidos inclusive, su partido, sí, que dieron un voto favorable. Así es, para hacer así esta, es. Cuando fue aprobada esta provincia, así que aquí se le debe también yo estaba en el Congreso. Se le debe una mención muy positiva a usted gracias, y a su partido. Gracias, muy agradecido, sí. Licenciado, Haití cada día está peor. Inclusive la primera vuelta electoral fue un desorden. Ahora se fija otra fecha para la segunda vuelta, pero un candidato se ha retirado. Y los problemas haitianos, lamentablemente, vienen a caer a este país. ¿Qué hacer? Mira, el tema haitiano, hay personas que en el gobierno yo siempre decía, y se lo llegué a decir al presidente en alguna ocasión, digo, señor presidente, este tema no se puede manejar con criterio de inmediatez y pensando que es una nota periodística que va a pasar, porque es un problema que está comenzando. Comenzó en 1822, antes. Además, con el Tratado de Ryswick y el Tratado de Basilea comenzó el problema, pero estaba ahí larvado, sin grandes repercusiones, salvo la de la invasión de 1822 y algunos eventos esporádicos que han ocurrido en la historia dominico-haitiana. Pero yo siempre he hablado de que este es un tema que la gente aborda como si fuese una crisis migratoria que hay en la República Dominicana. Y lo que nosotros estamos enfrentando, en primer lugar, un fenómeno de carácter geopolítico, que dicho sea de paso, tiene repercusiones de carácter migratorio por muchísimas razones. Tal como tú expresas, Haití proviene problema tras problema. Y el problema es que Haití ya está llegando a un nivel de colapso que va a poner, yo diría que va a ser necesario un stop, donde la comunidad internacional y la República Dominicana van a tener que asumir una actitud diferente con Haití. ¿Qué es lo que está pasando con Haití? Haití, no me voy a referir a la historia para no gastar el programa en el tema, pero tenemos un país que tiene más de un año sin Congreso. O sea, eso no es inimaginable en este país. Y mira que nosotros tenemos problemas. Eso son síntomas que te van indicando. Un país que tiene una convocatoria de elecciones que ya se determinó que hubo irregularidades graves, que el presidente convoca para una segunda vuelta electoral el 17 y se arma una crisis. Ahora mismo hay una crisis porque los políticos haitianos lo que quieren no es una segunda vuelta, lo que quieren es la anulación de la primera vuelta. Entonces, obviamente, el presidente Martelly está jugando al balotaje para hacer algo similar para que su candidato cruce. Entonces, a eso tú tienes que añadir una crisis institucional, económica, medioambiental, que nosotros los dominicanos como que no reparamos. Yo no me canso de repetirlo donde quiera que voy.
tenemos una nación cuyo territorio no tiene capacidad para albergar vida humana más que en un 1.75%. Por encima de la de nosotros. No, del 100% de su territorio, en condiciones de albergar vida humana, tienen el 1.75% de cobertura boscosa. O sea, explíquese, por favor. O sea, que Haití no tiene... ¿Usted se refiere a Haití? Haití, Okay. Sí, Haití, me estoy refiriendo, Ya. Porque para poder comprender el impacto migratorio que nosotros tenemos que comprender también, conocer el desequilibrio que existe. Cuando yo te hablo cobertura boscosa, 1.75% Sí. en Haití. O sea, no hay prácticamente, el recurso agua es un recurso prácticamente inexistente en Haití. Quedan algunos recursos hídricos como el Artibonito, que nace en cuencas altas dominicanas, en la línea noroeste, que tú conoces muy bien. Pero obviamente esos recursos están en vías de extinción. La poca producción de arroz depende de ese río y del poco riego que hay en la parte norte haitiana. Entonces, ya ahora mismo Haití está bebiendo agua importada por Naciones Unidas. Entonces, ya estamos hablando de una población de 10 millones de habitantes mal contado, que tienen que beber agua. Y entonces estamos hablando de una situación ya de que el recurso agua es un recurso en vías de extinción, sin capa vegetal, con una economía de apenas 1.250 millones de dólares del PIB. Pero el impacto del presupuesto de la MINUSTAH en la economía haitiana, que es de 800 millones de dólares al año, wow, es impresionante. Ahora mismo lo que mantiene a Haití es la presencia de la MINUSTAH. El día que la MINUSTAH salga de Haití, Haití se va a ver sensiblemente afectado con el tema económico. O nosotros. Obviamente, nosotros. todo cuanto acontece en Haití repercute en la República Dominicana por razones geopolíticas. Entonces, mientras eso pasa allá, nosotros tenemos aquí una economía que ya ha superado los 60 mil millones de dólares. Ahora mismo estamos en 663.000. Estamos hablando de una economía por lo menos 12, 13, 14 Por veces encima, mayor que la haitiana. Entonces, cuando tú tienes un desbalance de ese tipo con una frontera inexistente, porque seamos francos, aquí no hay una política de control fronterizo que pueda decirse que aquí tenemos una frontera. Pero eso no es un problema haitiano. Es un problema nuestro, nuestro. Pero obviamente y entonces frente a una problemática así, cuando tú tienes ese desbalance y de este lado, cuando tú hablas de hacer un muro, la gente se vuelve loca. Como la clase política que tiene miedo a la comunidad internacional se mete abajo la mesa con ese tema de hacer un muro. Usted se refiere al muro de la dignidad nacional. Exactamente, el que tiene que hacerse, que no va a resolver el problema, pero es una herramienta básica y fundamental. Y además es un simbolismo frente al resto del mundo en el sentido de que nosotros no vamos a resolver el problema Y que haitiano. no sea el primer muro, se va a hacer. No, hombre, no, si hay cientos de muros ya hechos en el mundo. Entonces tú te pones a mirar la diferencia de la economía. ¿Cuáles son, según los analistas económicos, los economistas, las perspectivas de crecimiento de la economía dominicana? Estamos hablando de que la economía dominicana tiene la posibilidad de crecer para el año 2030 sobre los 200 millones de dólares, 200 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Es un crecimiento brutal en 15 años, si se sostiene. Y si se reparte. ¿verdad? Y si se da eso es otro tema. Ese es otro tema. Reparte. El reparto es un tema que está ocupando a los políticos del mundo y obviamente nosotros estamos siendo muy afectados. Pero mientras los economistas nos visualizan en ese nivel, a nosotros, en una proyección dentro de 15 años, 14 años ya, Sí. ya estamos en el 2016. Mañana. 14 años, eso es un día de esto. Entonces, Haití le tiene una perspectiva de crecimiento de 1.250 millones de dólares En el mismo tiempo. a 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que es un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Porque es un crecimiento que no se compadece con el crecimiento de su población. Pero otro elemento que
Tú me vas a ver en 200.000 programas y en 300.000 voy a hablar de esto. No en los 200.000, en 300.000 voy a hablar de este tema. El elemento de carácter demográfico, y yo lo resisto, lo insisto y lo requete insisto, ¿por qué? Porque el pueblo dominicano cree que cuando tú tienes una posición de restricción migratoria, de controles, es porque tú eres antihaitiano. Y nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad, es porque hay razones técnicas para nosotros proteger nuestra nacionalidad. El tema demográfico. Legales. No, pero además de eso, pues yo te estoy hablando, además de los valores de soberanía nacional, de defensa del territorio, de la historia, de la identidad nacional, además de todo eso que son valores etéreos, pero que están muy dentro del corazón del pueblo dominicano y de todas las naciones del mundo, incluida la haitiana. Además de eso, hay elementos que nos tienen que llevar a nosotros. El tema de la demografía. Se estima que en la década del 30 al 40, la isla, la Hispaniola, va a tener de 30 a 40 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Que con el nivel de planificación que la sociedad dominicana ya ha logrado, es obvio que nosotros vamos a tener un crecimiento inferior en términos demográficos que el crecimiento haitiano, porque una familia dominicana tiene un promedio de 3 miembros, 3 hijos o 2 hijos. Rara vez ya las familias modernas pasan el umbral de los 3 hijos. Así es extraño. Contrario a lo que acontece en Haití, donde no existe ningún régimen ni ninguna conciencia, no hay planificación, no hay limitaciones de ninguna índole, no existen políticas de planificación ni conciencia del mismo ciudadano. Entonces, obviamente, el nivel de reproducción, lo que me lleva a mí a concluir que para la década del 30 al 40, las 2/3 partes de los pobladores de la Hispaniola van a ser haitianos. Entonces no va a ser igual que como estamos nosotros ahora en supuestamente 10 millones y 10 millones. Porque no se sabe tampoco, en Haití no hay ningún dato confiable. Hay demógrafos haitianos que han estudiado el tema de la demografía haitiana y hablan de que en Haití no hay 10 millones de habitantes, que son 14. Pero no vamos a entrar en esa discusión, vamos a asumir el número que tienen. Eso de por sí ya es un serio problema. Un problema grave. Para nosotros. Pero muy grave. Sobre todo si te están diciendo que en ese momento que las 2/3 partes de la población de la isla van a ser haitianos y una 1/3 parte probablemente sea dominicano, estamos hablando de números estimados. Obviamente estamos hablando de que en ese interín la economía haitiana tendrá un crecimiento negativo, o sea, un PIB que se está proyectando desde ahora hacia 2.000 millones de dólares, mientras nosotros nos expresamos sobre los 200.000 millones de dólares, o sea, según los análisis. Que será insignificante para el crecimiento demográfico. Entonces, ¿qué significa eso? Que la economía dominicana, que en este momento es una economía muy superior a la haitiana. Obviamente. Entonces, en términos, pobre, pero frente a la haitiana, 10 veces más grande, 12, 13, 14 veces más grande en este momento. Cuando nosotros tengamos sobre 200.000 millones de dólares y ellos tengan 2.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, con una población prácticamente triplicada, posiblemente triplicada. ¿Qué significa eso? Que la presión migratoria, no solo sobre la República Dominicana, claro que fundamentalmente sobre la República Dominicana, pero también en los demás países de la región, porque no vamos a dar abasto. Obviamente esa presión migratoria se va a acrecentar y va a asumir niveles de crisis. Si los líderes dominicanos, si el pueblo dominicano no mira ese problema, no en términos de hoy en día, sino en términos de lo que va a ocurrir dentro de lo que ya está ocurriendo, pero de lo que va a seguir ocurriendo si no paramos esto. Entonces, licenciado, ¿cuál es el tema? Haití, bueno, hay que entrarle al problema, pero la solución, ¿dónde tú crees que está? No sé. La solución está en resolver los problemas de Haití en Haití, recuperar Haití medioambientalmente, económicamente, institucionalmente. Pero entonces, en ese orden, licenciado Taveras, ¿no sería bueno entonces que nosotros dejemos de ayudar a Haití?
porque lo hemos estado ayudando toda la vida y ellos no salen de su crisis. Si nos separamos de Haití, rompemos relaciones con Haití, ¿no buscarían ellos su manera de subsistir por su cuenta? Yo no creo que una solución sea romper relaciones con Haití. Si hay que romperlas, se rompen, Ya. porque sobre todo si se conducen en un marco de irrespeto como el que ellos han estado conduciendo las relaciones. El presidente Medina ha estado excesivamente consecuente, irresponsablemente consecuente, yo diría, con todo el respeto. Comparto, no comparto. Con todo el respeto que me merece la figura del presidente y él como persona, yo diría que irresponsablemente consecuente con el gobierno y el pueblo haitiano. Porque lo han vapuleado, lo llevan a Barahona al pobre y lo que pasa un mal rato. Me dio pena verlo salir con el rostro, se notaba que estaba incómodo. Porque sencillamente, y después lo desmienten desde Puerto Príncipe diciendo que ellos no pidieron la reunión, que fue la República Dominicana. Y todavía el diálogo está se reúnen en una ocasión se reúnen a sembrar árboles y al día siguiente vienen y le meten una veda sin decirle nada, que por cortesía debió haberle dicho, señor presidente, mañana vamos a implementar una veda. Porque el tema de control aduanero con Haití en el negocio de República Dominicana y Haití, yo defiendo que los haitianos cobren sus impuestos. Seguro. En eso yo, el control aduanero, yo estoy con los haitianos. Ahora, una veda alegando de que aquí hay fiebre, gripe aviar. Que venden metro de ellos, No, pero vean acá, porque, óyeme, entonces todas esas cosas, si el pueblo dominicano no comienza a ver, porque el presidente, que está rodeado de gente que ha priorizado otras cosas, sin ver esta ruta que nosotros tendremos que recorrer. Y en los 4 próximos años son críticos para el país, porque estamos hablando de que para el 2030 faltan 14 años. Entonces estamos hablando que en el 2020 faltan 10. Entonces si en estos 4 años el país no hace una reorientación de su política hacia Haití, una doctrina nacional de la política de la República Dominicana hacia Haití, que no debe ser necesariamente romper relaciones, no, porque el problema no es ser anti-haitiano, es todo lo contrario, poner el mundo a que sea pro-haitiano. Pero no nosotros Pero somos. en palabras lo están. Pero un pro-haitianismo que no se cantea. Sí, en palabras sí. Me doy a entender. En hechos no. Me doy a entender lo que te quiero decir. El pro-haitianismo de buscar la República Dominicana como bastón de la problemática haitiana no va a resolver el problema haitiano y todo lo contrario, va a crear un grave problema binacional. Porque cuando las sociedades, las identidades de las naciones se ven agredidas en el nivel en que nosotros nos estamos viendo agredidos, en la medida en que continúe la actitud de no enfrentar este tema, no contra los haitianos, porque eso es lo que quieren vender, que nosotros somos anti-haitianos. No. Es una comunidad que se cantee con Haití, que pague. Que hable menos y haga más. Y que pague lo que hay que pagar. Si es necesario, si el problema es que sabemos que Haití colapsó, el solo hecho de que no tiene Congreso, de que ahora mismo no se sabe si va a tener presidente, y no se arma un lío porque está la minuta ahí. Licenciado, con su permiso, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Estoy conversando con el licenciado José Ricardo Taveras Blanco, un destacado líder e intelectual dominicano, líder santiaguero, líder santiaguero, que acaba de pasar por migración, y todos los comentarios posteriores a su cargo pues, han sido de mucho elogio a su administración y a su dirección. Licenciado, el canciller Navarro, yo no voy a decir Navarrito, no, el canciller Navarro, mi distinguido amigo, dice que el 80% de los carnets están en los archivos, que los favorecidos no han ido a buscarlo. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué ese desinterés? El problema es que, desgraciadamente, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que yo apoyo, que apoyé... Que fue parte de él. Que yo apoyé y apoyaré.
sobre la marcha el plan fue infectado. Fue infectado. ¿Por qué? Porque en la medida que venían las presiones, se iba reaccionando a las presiones, buscando, bypaseando, como le gusta a ciertos sectores del Palacio Nacional, la ley. Entonces, cuando tú dices, bueno, el 80% no han ido a buscar su carnet. Se lo dijo el canciller de la República. Sí. Navarro. No lo dudo, o sea, y no lo van a ir a buscar. Y en su provincia están llenas las gavetas. No lo van a ir a buscar. Pero ¿por qué no lo buscan? No lo van a ir a buscar y cuando lo vayan a buscar, porque el problema es que a última hora, o sea, yo te estoy diciendo, cuando yo salí de migración, habían 536 personas, creo que eran, puedo equivocarme, unos más, unos menos, Así es. aprobadas en el plan. Y yo salí el 29 de abril del año pasado. O sea, yo no tengo un año que salí ¿Usted renunció? Que yo renuncié de migración. Sí, yo no tengo un año que renuncié. Y habían 536. Y entre el 29 de abril al 15 de junio, porque además vencí el plazo el 1 de junio, ellos empezaron a decir, el gobierno empezó a decir que el 15, digo, yo les decía, bueno, 15 días más, 15 días menos, total. Resulta que aparecieron, que se regularizaron 238,000 personas. ¿Y usted dejó cuánto? 536 había en el momento, opinados como manda el decreto que emitió el presidente Danilo Medina. ¿Y eso es regular? Bueno, esos fueron regulares, eso yo te lo puedo asegurar. Lo que usted dejó. Sí, ahora yo no sé cómo. ¿Y esa otra cantidad? Yo no sé cómo, yo no voy a cuestionarlo porque yo tendría, como digo yo, que hacer una auditoría para poder ver si fue bien o mal. Pero hecho. solamente el número. Pero deja de pensar. entre el 29 de mayo, de abril, al 15 de junio, aprobar 230,000 cuando habían 536. Es como un número Eso medio. fue entre en todo. Quisieron dar un número y el problema es que hay gente en el Palacio que mete la mano en todo. Está en el Palacio. Meten la mano en todo, entonces meten la mano incluso donde no saben. Yo que era un abanderado del plan, se lo dije, lo están castrando. Yo quería, no 238,000, no 300,000, pero bien hecho. Pero escúcheme, yo Bien pienso hecho, que a quien última está hora. castrando es al país. ¿Tú sabes por qué? Porque se hizo una inversión y te voy a hacer una advertencia o una admonición hoy en día, más que una advertencia. Lo correcto es una admonición. Dentro de 2 años, el país va a tener el mismo problema. Esa gente no van a estar. Pero yo quiero, licenciado, por su experiencia, usted fue parte de ese plan. ¿Por qué los favorecidos no lo van a recoger? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pueden haber muchas razones. Tú sabes que hubo una industria de falsificaciones en torno al problema. Hubo cantidad de gente que venía de Haití a regularizarse, gente que está en Haití no ha venido a recoger porque venían de allá a buscar papeles para ¿Y no pueden ser anulados entonces? Claro que sí. Ante la falta de interés. Todo estatus migratorio puede ser objeto de revisión en algún momento. Pero el problema de eso es más grave. El problema de eso, cuando se vence el plazo de los 2 años, Jesús María, lo que yo te estoy diciendo a ti es, esa gente, según el mismo decreto, tienen que renovar su estatus, el que le fue otorgado, de conformidad como cualquier extranjero que viva aquí ordinariamente. Tienen que ir a renovar como lo renovan todos los ciudadanos del mundo que viven aquí, que son residentes o trabajadores temporales. ¿Y qué usted prevé que va a pasar entonces? ¿Qué va a ocurrir? Que se le ha otorgado un estatus que no está sustentado en ninguno de los requerimientos que establece la ley y sus reglamentos. Mucho menos la sentencia. Que a la hora de renovarlo, la Dirección General de Migración no podrá renovar el estatus si no cumplen con la documentación adecuada, y el hecho de liberalizar y permitir que aplicaran sin pasaporte, sin nada, prácticamente con acta de nacimiento, que según yo he estado recibiendo información, anda la falsificación al pecho. Entonces, si tú vas a recibir un acta de nacimiento, por lo menos recíbela como manda la ley, porque se dice, cuando tú vas a hacer valer un documento extranjero en la República Dominicana, tienes que apostillarlo. Usted estuvo en todas las reuniones que se hicieron para
para iniciar ese plan. En muchas de ellas, porque en algunas... La hacía en el seno de... Yo lo explicaba, claro que yo lo explicaba. Y no la escucharon nunca, no claro, pero claro que lo expliqué. Lo que pasa es que, desgraciadamente... Era una golondrina. Desgraciadamente yo era una ave solitaria cuando participaba. Se buscó, por ejemplo, una solución, que es como un permiso, una especie de visa. ¿Tú has visto la estampa de la visa de cualquier país? Que te la pegan el pasaporte. Eso fue una salida que se buscó de pegar eso, como que le daba permiso de permanecer en el país 2 años y que podía trabajar. Eso es ilegal, porque eso no está contemplado en el decreto no, en el 327.13 no está contemplado. Pero además de que no está contemplado, la ley no lo permite, porque eso no es el plan de regularización. Tú puedes, administrativamente, en el marco de un plan nacional de regularización de extranjeros, dar un estatus temporal a un ciudadano que se ha acogido a un plan de regularización, para que durante ese plazo él venga y complete un expediente donde hay un acta de nacimiento apostillada. Si tú querías, podías darle el plazo al que tú quisieras. Y en eso no iba a haber ningún tipo de... Pero tú debes cumplir con estos requisitos. Pero eventualmente tú no ganas nada con emitirle estatus a 238,000 personas, que cuando llegue el vencimiento del plazo, a los 2 años, porque a todos le han dado 2 años, esa persona no va a tener con qué renovar. ¿Por qué? Primero porque hay una cultura, los de nacionalidad haitiana especialmente, porque en general los que eran de otras nacionalidades completaban sus expedientes, pero que en Haití hay un problema de una cultura registral deficiente, por no decir que inexistente. Entonces, el haitiano llegaba con un acta de nacimiento que le preparaban ahí en un centro de copiado, en cualquier lado, de esos que se dedicaron a falsificar, depositaban ahí. Yo no creo que el Ministerio Interior, que sin denostar ni al ministro ni al equipo que estuvo trabajando ese tema, que hicieron lo que pudieron, pero habían lineamientos que estaban en manos del ministro, el que manejaba eso, las políticas de ese tipo, era el ministro Montalvo. Entonces, venían las instrucciones que ya empaquetadas, ¿me entiendes? Entonces, en pocas palabras, todo ese dinero que se gastó en el plan de regularización, desgraciadamente, es un dinero botado. Entonces, podemos decir, licenciado Taveras, que el plan fue un fracaso y que entonces los haitianos fueron vilmente engañados. Yo no quiero decir que fue un fracaso. Pero fueron engañados. Yo digo que el hecho de que gente inexperta, que no sabían de eso, porque otra de las cosas que como yo era director de migración y tengo la línea que tengo, que es la misma que tú me estás viendo aquí. La línea que tú me estás viendo aquí es la misma que yo tenía en el gobierno, yo lo explicaba, pero mayoría gana, ¿verdad? O encima de eso, cuando tú tienes el poder de la decisión, tú decides. Entonces yo no tenía una esfera donde yo fuera presidente y obviamente yo no era un funcionario, aunque tengo una relación respetuosa con el presidente, pero yo no era un funcionario de la cercanía del presidente. El presidente tiene su equipo y el equipo del presidente lo indujo a estos errores. Bueno. Entonces yo te estoy hablando a ti que en 2 años, cuando se vence ese estatus, yo voy a preguntar, ¿tienen acta de nacimiento apostillada? ¿Tienen un pasaporte? ¿Tienen un contrato de un empleador que lo esté requiriendo para poder sostener un estatus de trabajador temporero, que es lo que son la mayoría? O sea, no van a poder. No. Es imposible, o sea, es imposible. Entonces el problema lo vamos a tener del mismo tamaño dentro de 2 años. Pero más agravado. Más agravado. Porque entonces se va a entender, van a tener que buscar una solución también paliativa. Van a tener que flexibilizar entonces. Lo que se buscó fue una forma de paliar siempre en contra de nuestros intereses. Paliar la presión internacional. Algo que se podía hacer bien. Porque el gobierno dominicano todo lo que tenía que hacer es decirle a Ban Ki-moon y a toda esa artillería de sinvergüenzas que están en la burocracia internacional, especialmente los usufructuadores del drama ajeno enquistados en ONG. Lo que había que decirle a los organismos que nos interesen a nosotros, no a la ONG,
porque los ONG simplemente el Estado fija su posición y la fija a través de leyes, de decretos, de resoluciones, ¿tú me entiendes? Y de administración responsable. Ahora, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Sencillamente decirle, mira, nosotros tenemos esto, que es el plan de regularización más avanzado que hay en el mundo, gratuito, gratuito. O sea, el que más facilidades que el que dio el plan de aquí, no había. En Panamá hicieron uno poco antes que nosotros, y para tú regularizarte tenías que pagar $1,000. Entonces, vamos a estar claros, o sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Aquí se hizo un esfuerzo, entonces lo que había que decir, mira, yo voy a hacer este esfuerzo, pero conminen al Estado haitiano a que emita los pasaportes, a que apostille las actas de nacimiento. No hicieron nada. O por lo menos, y yo incluso diría, porque yo siempre lo planteé en el gobierno, porque yo no tenía una posición cerrada, si más o menos tienen una justificación, tienen un empleador, como trabajadores temporeros, es mejor que estén organizados, que estén registrados. Ahora, pero no lo haga de este modo porque está violando el decreto. Además de eso, dale un plazo. Dale un plazo. Por ejemplo, ahora mismo, ya lo hicieron como lo hicieron. Si yo fuera el presidente de la República, ojalá que alguien me esté viendo y se lo diga, yo iniciaría una campaña para decirle, mire, usted tiene un plazo de 2 años. En esos 2 años usted tiene que tener esto. Bueno, porque usted si no no lo es, pero su partido está postulando a Pelérín Castillo. Bueno, si nosotros llegamos, tú puedes apostar que nosotros vamos Pues a vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Sí. Vuelvo, señores. Licenciado José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y miembro importante del Polo Soberano, que es quien están postulando a Pelérín Castillo como a la presidencia y a Vinicio Castillo Semán a la senaduría del Distrito Nacional. ¿Cómo está la Fuerza Nacional Progresista en términos generales? Bueno, mira, nosotros estamos humildemente cumpliendo una misión. El país tiene una sensación de sentirse atrapado, de no encontrar para dónde coger. Hay se está expresando y cada vez más abiertamente una sensación de disgusto con las autoridades actuales, con el Partido de la Liberación Dominicana como partido. Y obviamente todo eso está gravitando y la población está en cierta medida acorralada. ¿Por qué? Porque ha ido despertando en cuanto a la conciencia de muchos problemas de gran importancia nacional, como es el tema que hemos venido hablando, del tema de la geopolítica de la isla, de la caída del Estado haitiano y que el Estado dominicano no esté tomando medidas para fortalecerse, para poder resistir el impacto de esa caída. No se está haciendo eso. Entonces, cuando el pueblo despierta y ve que esto se está manejando en la forma que ya estuvimos viendo, y de muchas que podríamos decir, sin que el gobierno haya recapacitado en algunos aspectos la promoción de la reelección en los términos en que se produjo, que para nosotros fue una cuestión de principio, porque se lo exigimos a Leonel Fernández, también se lo exigimos a Danilo Medina, de que nosotros entendíamos que era necesario hacer el referéndum. Obviamente no se hizo. Entonces ahora hay una situación, una oposición atomizada, sumamente atomizada. Entonces carente de propuesta. Porque cuando tú vienes, el principal representante a nivel de encuesta de la oposición, que parece ser el PRM, si nos llevamos de las encuestas. Entonces tú lo ves, el único debate agrio que han tenido es porque la familia Abinader estaba operando una cementerio ilegal y le pararon la explotación de extracción de material en un área de Parque Nacional. Es un debate de índole personal. Entonces, pero fuera de eso, dime,
en términos programáticos, la visión de Luis Abinader, desgraciadamente, es muy reduccionista. Tú ves que él, cuando yo estaba en migración, cuando hablaba de este tema que hemos estado hablando, que te revierte tanta importancia, él hablaba de la dirección de migración. La dirección de migración es un elemento vital, importantísimo, pero ahí no es que está el problema. El problema está en Haití. Entonces es un problema de política exterior, pero al mismo tiempo es un problema de política interior, de seguridad nacional, de defensa del territorio. ¿Me entiendes? De reformular la misión de nuestras Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas Dominicanas existen para la defensa de ese territorio y resulta que ahora están cobrando peaje para atomizar la identidad nacional una buena cantidad. No quiero decir que las Fuerzas Armadas como cuerpo, pero hay elementos de Fuerzas Armadas, porque no ataco la institución, ataco elementos que se disocian de la misión, que obviamente han creado una situación difícil. Entonces, estamos hablando de una política tan integral, que debe ser de la unidad de la nación dominicana completa, no solo del gobierno. No solo del gobierno. Por eso nosotros siempre hablamos de una doctrina de la política dominicana hacia Haití, porque tiene repercusiones además geopolíticas, no solo entre los dos países que ocupamos la isla, en la región. Bueno, y sobre ese aspecto tenemos legados históricos. Claro, entonces cuando tú ves a Abinader diciendo, no, que migración, o sea, tú dices, bueno, pero en esa cabeza, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en esa cabeza? Y para manejar esta crisis de estos 4 años que vienen. Entonces, la población dominicana mira por un lado y ve a Danilo desgraciadamente equivocado. Nosotros apoyamos a Danilo. Sí. Yo soy amigo de Danilo Medina, lo conozco, le agradezco el trato respetuoso que me ha brindado, pero espérate, no comparto con él ese tipo de políticas, ¿verdad? Está en su derecho. Entonces, con todo el respeto, ¿verdad? Ahora, mira hacia dónde Danilo, y entonces está viendo que en un aspecto de política estructuralmente importante para la estabilidad de la identidad, no del gobierno ni de la economía, de la identidad nacional y todo lo que se desprende de ahí. Entonces, tú ves el gobierno timorato, genuflexo frente a la comunidad internacional, entonces, irresponsable. Entonces, ¿quiénes se imponen? Bueno, se imponen. Entonces, en ese contexto. Entonces, y tú miras para el otro lado, a Miguelito, a Miguelito no, a Luis Abinader, en la misma tesitura. O sea, no te ofrece ningún tipo de cambio. O sea, que en ese aspecto, tú no sientes Danilo una plataforma. Y Luis coinciden. Claro. Como coinciden en la política de la permisión del aborto, del matrimonio gay, como coinciden, porque tú has visto un debate de ellos en torno a posiciones. Pero Luis está pidiendo un debate con... Bueno, pero el debate no solamente se genera, no se va a dar el debate. Porque ¿de qué van a hablar? Háblame de la plataforma. Tiene una agenda sin puntos. Háblame de cuál es la plataforma. Esta es la hora que tú oyes a Luis Abinader, por ejemplo, hablando de la seguridad nacional, porque yo estoy hablando y no le quiero cargar el dado a Luis, a quien yo apenas he visto, apenas he saludado y que no tengo nada personal contra él. Yo lo que estoy viendo como ciudadano dominicano, que ellos aparentan ser la primera opción de la población dominicana, y el pueblo dominicano está mirando por un lado y para otro, y lo que escucha es silencio. Pero en ese caso... ¿Cuál es la plataforma? Tú lo oyes, la seguridad, sí, le vamos a aumentar $500 a los policías. A los militares. Señor, la política de seguridad ciudadana. Es un paquete. Usted no puede abordarla con el tema de que los policías le vamos a pagar $500. Ojalá le paguemos $1,000. Pero ahí no radica exclusivamente el problema. Tú estás viendo una ausencia de discurso, tanto en el gobierno como en la oposición. Pero hay un problema de carácter estructural, institucional, que es el Código de Procedimiento Penal, que ya la sociedad dominicana está harta de ese código. Porque es un código que no se asimila a la realidad social dominicana, no se vincula con ella, y la sociedad lo está rechazando. Pero en ese contexto... Entonces, tú te pones a ver, en los gobiernos del PLD no ha habido la capacidad de hacer las modificaciones estructurales que hay que hacerle al código. Y tú no ves a Luis hablando de eso.
Ah, porque es el código de los americanos, que ellos... Pero ven acá, por amor de Dios. Pero yo quiero volver al licenciado Pérez. Me doy entendiendo. Sí, lo entiendo perfectamente. Entonces, nosotros sí tenemos Un una hombre muy plataforma. didáctico. Nosotros sí tenemos una plataforma. En ese sentido, Una ausencia de discurso, de plataforma programática. Ahora nosotros sí te estamos diciendo, el pueblo dominicano sabe, con Pelegrín, por ejemplo, a qué se atiene. Porque, bueno, tú quieres matrimonio gay, no, vota por Danilo o por Luis. Si tú no lo quieres, tú sabes que nosotros estamos diciendo con eso nos vamos a transigir y sin que eso signifique que nosotros no tenemos respeto por la dignidad de los homosexuales. La comunidad LGTB puede tener la seguridad de que en un gobierno de la Fuerza Nacional Progresista hay todo el respeto no se le ha molestado. de su dignidad. No, no, todo lo contrario. Lo que pueden haber son políticas para la protección de esa comunidad. Ahora, lo que nosotros no podemos, sí, porque O sea, ya... culturalmente ustedes no se opondrán a eso. No, el problema es que tú tienes derecho a vivir tu intimidad en la forma en que tú has decidido hacerlo. La contienda. Hay gente que incluso lucha con eso y no puede, ¿entiendes? Entonces, no es verdad que en un gobierno nuestro va a haber una persecución, ni una incomprensión, ni una marginación de esa comunidad. Todo lo contrario, sentarnos con ellos, articular políticas, pero las políticas no pueden ser el reconocimiento del matrimonio. Entonces, necesitas en este país político así, que te digan, mira, no, yo estoy a favor de esto, estoy en contra de esto. El tema nacional no lo tocan. No lo tocan. ¿Cuál es el tema nacional? El tema nacional, en cuanto a el tema dominico-haitiano, me estoy refiriendo, la prioridad que eso significa para el país, eso no se toca aquí. La seguridad ciudadana, bueno, que le vamos a aumentar los salarios a los policías, hace rato que debimos haberlo hecho. Ya hace rato. Bueno, ese discurso era de Danilo y no se han producido aumentos a la policía. O sea, cuando tú hablas de una política de seguridad de ciudadana, tú tienes que hablar primero, vamos a cómo controlamos nuestras fronteras. Aquí vienen sicarios extranjeros. Entonces hay que profundizar. Eso lo anunció el PLD. Entonces. Sí, entonces, ¿cómo controlamos nuestras fronteras? Para controlar nuestras calles, ¿qué tipo de política vamos a implementar? ¿Cuál es la política de investigación? ¿Cuáles recursos vamos a invertir para que el Ministerio Público y la policía, además de que estar bien remunerados, decentemente remunerados, tengan las herramientas tecnológicas, científicas para la investigación? ¿Usted deja poco margen entonces para alianzas electorales? No, nosotros hemos sido un partido que ha servido de puente durante años para alianzas. Mire, yo le aseguro a usted que si el gobierno hubiese reconducido temas sobre los que hemos estado nosotros hablando, es más, en el momento que salimos del gobierno, ¿cuál fue el primer problema? El problema fue por el tema de la reforma constitucional, el referéndum. Al haber la reforma constitucional y el referéndum de por medio, pues mira, ya hay un tema, un valor. Ahora, fuera de eso, nosotros los demás temas los estábamos peleando dentro del gobierno. Ustedes hay que reconocer algo muy importante que quizá la historia no lo registra a partir de ese momento. Son los únicos que han dejado el gobierno, posiciones de privilegios. Y eso es un aval que ustedes tienen, claro, electoralmente hablando. Porque hay que reconocerse. Sí, bueno, porque fíjate, nos tocaron un valor, la razón de nuestra salida fue sencillamente que se impulsó la reelección sin el referéndum. Si el presidente Medina hubiese impulsado el referéndum, nosotros no hubiésemos renunciado. Que hay gente que dice, se fueron por Leonel. Digo, no. Ya ahí el comité político formalizó lo que iba a hacer y ya que era lo que había que esperar. Por eso nos fuimos. Ahora, nosotros los demás temas los estábamos peleando en el gobierno. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos un partido en capacidad de generar, de admitir alianzas, aún teniendo diferencias programáticas. ¿Me entiendes? Porque estuvimos en el gobierno peleando nuestras posiciones. Y las dejaron cuando cuando llegó un momento en que ya era insostenible, ya era difícil, complejo. El licenciado Benicio Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional, dijo aquí, donde está usted sentado, que Leonelísimo, él tenía la certeza de que iba a votar por él, por Benicio Castillo. Sin embargo, el doctor Fernández se integrará el 31
a la campaña de Danilo Medina. ¿Eso no lo afecta a usted entonces? Mira, bueno, el que está haciendo su campaña sabrá por qué lo dice, pero sí, porque él es el candidato y tiene la dirección de su campaña. Ahora, lo que yo te quiero decir es, el PLD está formalmente unido, pero real y profundamente dividido. Eso no es yo no estoy diciendo nada nuevo, la sociedad dominicana. Es un juego de palabras muy cursi. Cursi. Yo diría que ahí hay palabras que sencillamente evidencian contundentemente la verdad. Y ya el tiempo se nos ha ido. Tú puedes apostar que el presidente Fernández vaya a levantar la mano, pero eso no va a resolver el problema que hay. Y ya dice su candidatura, ¿tiene alguna aspiración en Santiago, los caballeros? Estamos una gran aceptación social. Estamos tratando de que aparezcan candidatos en condiciones de hacer un mejor papel que nosotros. Si nos tocara eventualmente jugar un rol, lo vamos a hacer modestamente, porque no podemos seguro que usted gozará de no podemos negarnos a un requerimiento del partido, un gran pero apoyo, como siempre lo ha tenido, pero obviamente morales y ética. Lo que tenemos es una capacidad de desprendimiento para dar oportunidad a una persona que pueda tener un mejor desempeño. Pero no significa que si el partido me necesita, yo voy a huir a mis responsabilidades. Señores, hemos llegado al fin con esta importante entrevista del licenciado José Ricardo Taveras Blanco, director de Migración, diputado, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y un potencial candidato de Santiago a senador o a cualquier cargo electivo. Licenciado, en este espacio, los líderes como usted tienen segundo para un mensaje final. Bueno, yo lo único que puedo decirle al pueblo dominicano es que nosotros sabemos la incertidumbre en que se encuentran y que nosotros hemos abierto el polo soberano, que no es un polo contra Haití, es un polo para que la soberanía popular que la ejerce el pueblo dominicano tenga una expresión en las candidaturas y en el poder y en el gobierno. El que quiera que este país pueda encontrarse en un camino donde la definición de la identidad nacional tenga una defensa, yo creo que tiene una alternativa. Y no solo eso, el que quiere una solución a los problemas de seguridad nacional y a una serie de plataformas programáticas que nosotros ya hemos venido evidenciando en la campaña, pues obviamente tienen nosotros una oportunidad. Que apueste, que nunca digan nunca jamás, porque el poder no es de los partidos, el poder es del pueblo. Gracias, licenciado, y como siempre le quiero decir que el 19 estará conmigo el doctor Vinicio Marino Castillo Rodríguez y el martes estará el doctor Max Puig, aquí en El Poder de la Palabra. Hasta mañana, buenas noches.